Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Yo he planteado mi charla de una forma un poco más interactiva. Voy a tantear un poco a ver cómo de participativos son y en función de eso pues veré cómo dirijo un poco la charla, ¿vale? Eh, bueno, como bien ha adelantado Manolo, estamos en la parte de patología de origen natural, que es verdad que por lo menos no directamente asociadas a la acción del hombre, aunque en algunos casos puede que detrás esté la actividad humana, en algunos de estos casos. Y bueno, he agrupado, son sobre todo de origen infeccioso y o parasitario, pero he agrupado tanto las que llevan una pérdida significativa de la condición corporal como las que no. Eso sobre todo lo que nos va a indicar es efectivamente si estamos ante un cuadro más subagudo crónico o un proceso agudo sobreagudo, ¿vale? Bueno, supongo que Manolo sí que adelantó algo en su charla sobre la condición corporal, ¿vale? Estos son dos casos muy extremos, pero que son bastante ilustrativos. Es la misma especie, es el delfín moteado del Atlántico, lo que pasa que el de abajo es un ejemplar más joven, por lo cual no tiene todavía esas motas. El de arriba, obviamente, es un animal con una buena condición corporal. Podemos ver el perfil convexo, tanto delante como detrás de la aleta caudal. Y, sin embargo, en el ejemplar de abajo podemos observar el surco nucal, cómo se marcan los relieves óseos por esa atrofia de la musculatura, ¿vale? Cómo cambia completamente el perfil en aquellos casos en los que hay una pérdida significativa de la condición corporal. Sin embargo, este cambio de perfil no va a ser el único criterio que vamos a tener en cuenta a la hora de establecer si hay una pérdida o no de la condición corporal. No sé, bueno, no sé si alguien ha trabajado con cetáceos anteriormente, ¿eh? Pero bueno, tenemos la piel, ¿vale? Un corte donde podemos observar desde la epidermis, la dermis muy poco, todo lo demás es blabber o panículo adiposo, que fundamentalmente es tejido conectivo y grasa. Por lo tanto, siempre tiene una coloración blanquecina, poco amarillenta en algunos casos, pero fíjense lo que observamos aquí. No sé si alguien ha podido ver eso con relativa frecuencia. ¿Cómo lo definirían? Bueno, es difícil igual así, a bote pronto. Bueno, un cambio de color, ¿no? Un poco de hiperemia, un cambio de color también de consistencia, es difuso, laminar, rojizo, en la parte más basal de ese panículo adiposo, ¿vale? Esto si hiciéramos un corte histológico, lo mirásemos al microscopio, se vería como una paniculitis, ¿vale? Hay una inflamación del panículo adiposo, granulomatosa, sobre todo con macrófagos, células gigantes también, que están fagocitando sobre todo los lípidos, ¿vale? Hay un movimiento lipídico, eso se traduce como un catabolismo lipídico. Y es otro indicio que nos está indicando que esa grasa se está movilizando, ¿vale? Por lo tanto, recuerden que es otro criterio, no solo el perfil, sino también ese catabolismo lipídico que podemos observar en el blabber, si prestamos atención. Ya a nivel subcutáneo, ¿vale? ¿Cómo definirían eso? Recuerden que suele haber grasa en animales que están en un buen estado nutricional, corporal. Bueno, fíjense, este caso además es muy interesante porque, bueno, la grasa sobre todo en la zona nucal, en la zona preescapular, ¿vale? Hay una atrofia serosa de esa grasa, un edema, pero fíjense cómo este animal también tiene esa lesión que les comentaba anteriormente, ¿vale? No solo estamos utilizando la grasa del blabber, sino también la que aparece a nivel subcutáneo, ¿vale? Aquí se puede ver perfectamente. Ese edema subcutáneo o esa atrofia serosa no siempre está marcada, hay veces que es un poco más sutil, ¿vale? Tenemos también que prestar atención, aquí podemos ver ese aspecto como gelatinoso, un poquito amarillento, ¿vale? En la zona donde normalmente estaría la grasa, ¿vale? Y bueno, es verdad que patologías de origen natural no solo están las de etiología infecciosa y o parasitaria, hay otras, natal, perinatal, bueno, como un poco adelantado Manolo sin entrar en detalle, pero nos vamos a centrar sobre todo en esta naturaleza, ¿no? de origen natural. Yo lo voy a presentar como casos clínicos. Son casos que nos hemos encontrado aquí de forma rutinaria, por lo tanto son casos reales y que hemos llevado el diagnóstico en nuestro laboratorio. Entonces, empezamos con el primer caso, ¿vale? Bueno, es un delfín común, ¿cómo dirían que es el estado? Muy pobre, ¿vale? Se ve perfectamente. Un animal muy delgado, es una hembra, ¿vale? Así de primeras ya nos da una idea de que ese animal está sufriendo un proceso, ¿vale? Subagudo, por lo menos, que le está consumiendo o haciendo perder peso de forma progresiva. Ya a nivel cutáneo empezamos a observar este tipo de lesiones. ¿Cómo las definirían?
Hay una pérdida de la continuidad del epitelio, ¿no? Nadie se atreve. Vale. Bueno, o sea que no hablen, mejor. Pero, sí, vale. Bueno, con nada. Bueno, son úlceras, ¿vale? Vale, no hay problema. Sí. Bueno, lesiones ulcerativas en la piel, en este caso estaba en la aleta dorsal, la miramos en más detalle, son lesiones que son crateriformes, ¿vale? Con un centro muy deprimido, el borde algo hiperplásico. Normalmente tienen infecciones secundarias, ya sea por bacterias o por protozoos ciliados, pero sobre todo lo que nos indican las lesiones cutáneas ulcerativas en la piel, también a nivel de mandíbula, en la zona gingival y a nivel de labio, en este caso muy marcadas. Es que ese animal obviamente bueno, tiene lesiones en piel, tiene un mal estado general, ¿no? Es decir, podemos intuir que tiene no solo una pobre condición corporal, sino un estado inmunitario un poco deficiente, ¿vale? Ya nos indica que hay algo. Eso no quiere decir que de pronto el animal haya muerto, como bien adelantaba Manolo, de pronto atrapado en una red, pero de fondo, ¿vale? No es el caso, pero de fondo hay algo, ¿no? Que está debilitando a este ejemplar. Luego, a nivel de la necropsia, es verdad que aquí yo voy a recurrir un poco también a lesiones microscópicas, aunque no voy a entrar o voy a intentar no entrar mucho en detalle, pero es verdad que en las patologías de origen natural las lesiones no son tan evidentes o no son tan indicativas de la causa de muerte, ¿vale? Hay que recurrir casi siempre a estudios microscópicos y sobre todo a análisis complementarios, sobre todo microbiológicos, virológicos, etcétera. Bueno, una vez abiertas las cavidades, observamos el pulmón y observamos algunos focos neumónicos, ¿vale? Sin poder entrar mucho en detalle. De hecho, bueno, no se veía especialmente afectado, pero sí que se intuía algunas lesiones de tipo neumónico, como he adelantado. Pero como digo, esos fueron los hallazgos más significativos en la necropsia. No hubo nada así que fuera mucho más evidente. Sin embargo, si es verdad, bueno, también úlceras, ¿vale? Este es el primer compartimento estomacal a nivel gástrico, igual que las úlceras cutáneas, las úlceras en diversos sitios. Pero como decía, en este caso fue fundamental el estudio microscópico. Porque, bueno, esto es el pulmón. Fíjense que a nivel macroscópico no parecía tanto que hubiese una lesión tan marcada. Sin embargo, bueno, se puede ver como todas las luces alveolares están ocluidas o con abundantes células inflamatorias y sobre todo este tipo de células, ¿vale? Es un tipo de neumonía que se llama bronquiolo intersticial, ¿vale? Ya ese nombre nos indica algo, no es patognomónico, pero es muy indicativo de un tipo de agente infeccioso. Como digo, la presencia de estas células en luces alveolares también es muy indicativo. Estos son sincitios, ¿vale? Bueno, un poco la descripción histológica de la lesión, que como digo es bastante indicativa. Luego lesiones en epitelio, ya habíamos visto que teníamos lesiones en piel, en el epitelio del estómago, pero a nivel microscópico vimos lesiones de tipo hiperplásico y también con erosiones, ulceraciones. Aquí no se ve muy bien, pero con cuerpos de inclusión, ¿vale? Todo eso ya nos indica que estamos ante un agente vírico, o por lo menos nos va indicando el camino, ¿vale? Obviamente hay que hacer exámenes complementarios, en este caso era el tracto genital, pero lo mismo, epitelio a nivel de tonsilas, con una tonsilitis piorogranulomatosa, ¿vale? En este caso ya esas lesiones fueron muy indicativas, como digo, de una infección vírica, en concreto del morbillivirus de los cetáceos, por lo cual el diagnóstico se confirmó con el uso de un anticuerpo monoclonal frente al moquillo canino, ¿vale? Esto es pulmón, vemos la inmunopositividad en diversos órganos, pulmón, tracto genital, tonsila, ¿vale? Riñón. Pero obviamente el diagnóstico, aunque eso ya es bastante indicativo, se lo confirman las técnicas moleculares que nos permiten incluso detectar la cepa, técnicas a tiempo real y convencionales, ¿vale? Frente a distintas proteínas estructurales del virus, que en este caso, bueno, pues confirmaron que estábamos ante una infección sistémica por el morbillivirus del delfín, un dolphin morbillivirus en este caso. Fíjense que macroscópicamente, excepto esa pobre condición corporal y ese mal estado general, no había una lesión claramente, ¿vale? Que pudiera decir que estábamos ante ese tipo de infección vírica. Les presento otro caso, ¿vale? Un calderón tropical, un ejemplar cría juvenil, bueno, por ahí anda, un estado corporal a priori moderado, tampoco, bueno, no nos atrevimos mucho a decir si estaba demasiado bien. Si es verdad que una vez abierta la cavidad abdominal y torácica observamos a nivel perirrenal cierta presencia de grasa visceral,
¿vale? Con lo cual no parecía que estuviera demasiado pobre. Sin embargo, bueno, fíjense, este es el primer compartimento estomacal, ¿vale? Fíjense la mucosa, ¿vale? Ese epitelio, como está totalmente desprendido, se separa de la submucosa en este nivel, con un aspecto necrótico, ¿vale? Fue una gastritis necrótica, es una lesión que no observamos frecuentemente, la verdad que nos llamó bastante la atención. De hecho, a pesar de las muestras que cogemos de rutina para los exámenes complementarios, estómago queratinizado no suele entrar dentro de esa rutina, pero en este caso lo cogimos porque nos llamó mucho la atención ese tipo de lesión. A nivel de aparato respiratorio, eso es la laringe, ¿vale? Presentaba, bueno, como pueden ver, esto es la tonsila laringea, una laringitis fibrino-purulenta, necrótica, ¿vale? Olía francamente mal, el aspecto era este que pueden observar, ocluía prácticamente la totalidad de la luz, ¿vale? Y se extendía a sacos pterigoideos y también a los pasajes nasales, estaban totalmente ocluidos por una especie de molde de fibrina que impedía totalmente el pasaje del aire, ¿vale? En este caso, es verdad que este tipo de infiltrado, ese aspecto purulento, fibrinoso, sugería más una infección bacteriana, ¿vale? Bueno, el estudio bacteriológico y microscópico así determinó que estábamos frente a una infección por un Clostridium septicum, pero es verdad que este tipo de infección era tan grave, digamos, no era frecuente observar algo así, que, bueno, aquí no me voy a echar méritos, fue realmente el catedrático el que sugirió que podía haber una infección vírica detrás de este caso, y efectivamente así fue. Este es el estómago queratinizado, ¿vale? Esas lesiones que veíamos, todo esto también es infección por morbillivirus, ¿vale? Es la inmunopositividad, también en intestino. Realmente tenía una infección sistémica por morbillivirus, todos esos son los órganos, y también por herpes, aunque no observamos lesiones atribuibles a herpes virus en este caso, e incluso las lesiones atribuibles a morbillivirus no eran tan evidentes porque estaban enmascaradas por la infección bacteriana, ¿vale? Por eso hay que tener también en este caso un poco la mente abierta, y aunque a priori podamos pensar en un agente y lo detectemos y veamos que hay una infección bacteriana, no descartar la posible implicación de otros agentes, ¿vale? Como fue este caso. Vale. Pasamos a un mesoplodo, ¿vale? Otro animal también con una pobre condición corporal, ¿vale? Bastante delgado, una hembra. Fíjense, esto es la comisura de la boca, ¿vale? Maxila y mandíbula. Observamos también úlceras cutáneas. Fíjense que es un patrón que se suele repetir, ¿vale? Animales con pobre estado corporal y con lesiones ulcerativas en muchos órganos, en piel, distribuidas por toda la superficie, un poco crateriformes también, ¿vale? Lesiones en la lengua, ulcerativas, ¿vale? A nivel del sistema musculoesquelético observamos una lesión en el pedúnculo, ¿vale? Bueno, llamada a priori discoespondilitis deformante, producía toda esa deformidad a nivel de las vértebras. A nivel de articulaciones, las que se suelen abrir de rutina, escapulumeral de forma bilateral. Una vez abierta, rota la cápsula articular, observamos la presencia de este material un poco flocular, de aspecto purulento, ¿vale? Incluso un poco gaseoso en esa zona, ¿vale? Aquí, bueno, una vez separada la escápula del húmero, ¿vale? Las dos superficies articulares afectadas. Es una lesión que es verdad que, bueno, tradicionalmente se atribuye a Brucela, en este caso. También lesiones erosivas y con aspecto piógeno a nivel de la articulación de los cóndilos, del occipital, ¿vale? Fíjense, deformante también. El resto del cuerpo, sobre todo cambios vasculares, ¿vale? Congestión muy generalizada, fíjense, estos son los vasos coronarios del corazón muy ingurgitados, nada demasiado específico. A nivel de tráquea, sangre, hemorragias a nivel del pulmón, como digo, un cuadro congestivo hemorrágico generalizado, aparte de esas lesiones en piel y de las lesiones a nivel articular. Recuerden, cóndilo del occipital, escapulumeral y a nivel de las vértebras del pedúnculo. Bueno, señalo riñón porque fue un órgano que macroscópicamente no se observaron lesiones, ¿vale? Y sin embargo, bueno, el estudio microscópico sí que confirmó todos esos cambios vasculares, las hemorragias, también en útero, bastante masivas, ¿vale?
Pero a nivel de riñón, yo no sé si aquí se va a poder ver bien. Bueno, estos son los núcleos de células epiteliales tubulares. No creo que se vea muy bien. Aquí. Bueno, se observaron cuerpos de inclusión intranucleares anfófilos. Eso quiere decir que ni son basófilos ni son acidófilos. Tienen un color ahí un poco intermedio que sugieren una infección vírica. ¿Vale? En el caso del riñón, con un poco de lesión, focos necróticos, aquí no se veía muy bien. Bueno, en este caso realizamos exámenes complementarios buscando agentes infecciosos, ya que era altamente indicativo de este caso. Y lo que observamos fue, por una parte, una septicemia por Photobacterium dansella. Es un patógeno emergente, ¿vale?, que afecta también a peces y es zoonótico y que produce en algunos casos cuadros hemorrágicos, como fue el caso presente. Detectamos un alfa-herpesvirus en riñón y Brucella ceti en la articulación escapulohumeral. Por lo tanto, un caso de coinfección por 3 agentes, por lo menos. Es verdad que este caso aún no se ha testado frente a morbillivirus, con lo cual no podemos descartarlo, ¿vale?, que pudiera tener una infección subyacente y esperamos poder decidirlo en breve. Bueno, un delfín moteado del Atlántico, ¿vale?, con un estado también moderado. Fíjense lo que les decía, ¿vale?, del blaber. Ese catabolismo lipídico, un animal que sin estar pobre, pero se nota que está pasando un proceso no tan quizá prolongado en el tiempo, pero sí que está sufriendo esa degradación, digamos. Foco, es que no se ve muy bien con la luz, pero bueno, lesiones multifocales en pulmón, blanquecinas, nodulares, distribuidas. Si hacemos la comparativa con mamíferos terrestres, es una especie de neumonía embólica, ¿vale? Sería el patrón característico de cómo se difunde o se difumina por la sangre, ese tipo de... Yo creo que en esta necrosis estuviste tú, si se acuerda Fernando. ¿Vale? Ascitis, un líquido muy proteináceo en cavidad peritoneal, ¿vale?, muy rico en proteínas, era muy flocular, con lo cual nos está indicando que es un exudado inflamatorio. Estamos fueron indicios que se pudieron ir observando. Y sobre todo la lesión más llamativa es en riñón, aquí tenemos 2 renículos, y en la parte medial, donde está la desembocadura del uréter, toda esta lesión de aspecto purulento, ¿vale?, incluso ya dilatando la pelvis con, bueno, esa especie de un poco de fibrosis, indicando que era un proceso que llevaba tiempo, ¿vale?, en el animal. También una linfadenitis caseosa, el linfonodo mesentérico, es decir, tenemos lesiones en pulmón, linfonodo, riñón, al menos macroscópicamente. Sospechamos, obviamente, por el tipo de exudado que podría tratarse de una infección bacteriana, también en este caso. Uy, qué mal se ve. Bueno, el estudio microscópico obviamente reveló, fíjense, este es el pulmón. Había bacterias intralesionales, una neumonía congestivo-hemorrágica, purulenta, un proceso más agudo que el que habíamos observado en riñón. Parece ser que el riñón podía ser el foco primario de la infección y que luego se hubiese diseminado por sangre, localmente extensa, grave. Este es el riñón microscópicamente, lesiones purulentas con bacterias intralesionales, deformando todos esos espacios interreniculares, con angiogénesis, fibrosis, es decir, un proceso que llevaba tiempo a nivel del riñón, crónico activo, ¿vale?, o sea que no se conseguía eliminar el agente y volvía a producir lesiones de ese tipo. Lesiones también piógenas a nivel del linfonodo, pero también en otros órganos, corazón, por ejemplo, ¿vale?, con el mismo infiltrado de ese tipo. El análisis complementario lo que determinó en este caso es que estábamos ante una septicemia por Staphylococcus aureus, siendo el riñón probablemente el foco inicial de infección, pero que luego por sangre pues, se propagó a otros órganos. Órganos vitales también, como puede ser el corazón. Bueno, otro delfín moteado. La verdad que los moteados son animales muy interesantes, pero así es. Fíjense, un animal con un buen estado nutricional. Estamos en un caso un poco distinto, ¿vale? No es un animal que tenga un proceso más crónico, alargado en el tiempo, sino bien, de aspecto general. A la necropsia no se observó ninguna lesión, simplemente quizá un poquito de congestión generalizada, pero ninguna lesión compatible ni indicativa de nada en concreto, ¿vale? Algún parásito en páncreas, pero anecdótico, sin más. En este caso, el estudio histopatológico fue determinante porque, a pesar de que las lesiones tampoco fueron muy llamativas, pero sí que a nivel intravascular se pudo observar coagulación, leucocitosis, aquí no se va a ver, y algunas bacterias fagocitadas por monocitos circulantes,
¿vale? Unas bacterias que además eran un poco filamentosas. Bueno, ya con ese criterio sospechamos que podía ser erisipela y mandamos muestras para microbiología y se confirmó que efectivamente estábamos ante un cuadro obviamente sobreagudo, ¿vale? El animal estaba bien, no se deterioró. Fue fulminante por Erysipelotrix russopatiae, la única especie patógena del género Erysipelotrix. Bueno, este caso es muy breve, solo lo traigo para ver. Bueno, aquí también están las que estuvieron en la necropsia. Este ejemplar, un animal también moteado del Atlántico, buena condición corporal. Sin embargo, un proceso, ¿vale? Esto es la pleura, una pleuritis fibrinosa, bueno, con líquido también, un exudado, con ese aspecto a nivel sobre todo de la cavidad torácica. Y aunque obviamente en este caso sospechamos un agente bacteriano, como es el caso, hay que decir que, aunque la causa natural que produjo la septicemia, la causa de esa infección fue la perforación del esófago por un anzuelo, ¿vale? Por eso digo que siempre detrás de causas naturales o de agentes etiológicos puede haber, en algunos casos, la acción del hombre, como fue este caso. Bueno, brevemente, mencionar los parásitos, no voy a entrar tampoco, no sé ni qué hora es, ¿vale? Quedan 7 minutos. Bueno, parásitos externos, tipo conocido vulgarmente como piojos de las ballenas, ¿vale? En piel, a nivel de espiráculo, ¿vale? Podemos tener otros parásitos como pueden ser los Xenobalanus a nivel de aletas, pectorales y caudales. Muchas veces el post-mortem el parásito se desprende, pero nos queda la marca de que esa parasitación ha sido más grave de lo que a priori podría parecer. Y bueno, los parásitos también nos dan unas señales, ¿no? Digamos, son indicios, porque muchas veces no es solo la parasitación, sino la localización y la cantidad, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso, porque a veces encontramos esos mismos parásitos en localizaciones que no son frecuentes, ¿vale? Como puede ser aquí la zona de la mandíbula. Aquí no se aprecia, una vez que se retiraron todos los parásitos, había una fractura y una lesión ulcerativa muy grave en esta zona. Fue una infestación secundaria, ¿vale? Por eso digo que hay que prestar atención sobre todo a las localizaciones que no son frecuentes y al número de parásitos. A nivel subcutáneo, bueno, Phyllobothrium delphini es relativamente frecuente, pero como digo, la cantidad también nos puede indicar. A veces en animales que están inmunodeprimidos, esos quistes parasitarios se pueden infectar de forma secundaria por bacterias y formar abscesos importantes, ¿vale? Parasitaciones a nivel de la glándula mamaria, ¿vale? A nivel de fascia, sobre todo por Crassicauda. También cuando están muy parasitados puede ser un indicio en casos de patología de origen natural, ¿vale? A nivel de páncreas, bueno, los parásitos pueden encontrarse en todos los órganos, sacos, como ha indicado Manolo, pterigoideos, bueno, etcétera. Pero voy a presentar un caso de parasitación un poco atípico, ¿vale? Tenemos otro Mexoplodon, Densirostris, muy delgado, ¿vale? Como puede observarse, y en la necropsia no se observó ninguna lesión, aparentemente. De hecho, el sistema nervioso, se tomaron las muestras pertinentes para microbiología y virología, pero se fijó prácticamente entero, como hacemos de rutina, para tallarlo una vez fijado y proceder con el método de fijación que tenemos en el grupo, ¿no? Y fue tras esa fijación cuando se hicieron, bueno, había algo de parasitación por Penella, pedúnculo caudal, también frecuente en la familia Ziphidae, pero como digo, tras la fijación a nivel del sistema nervioso fue cuando se observó esta lesión, ¿vale? Localmente extensa, necrótica, ¿vale? Malacia a nivel de la corteza, con un color verdoso, ¿vale? Bastante grave, que afectaba incluso un poco a tejidos adyacentes. Solo la macro, bueno, era indicativa obviamente de que había algún proceso, algún agente causándolo, pensamos incluso que podía ser micótico por el aspecto que tenía. Pero la sorpresa fue cuando hicimos el estudio histopatológico. Bueno, aquí ven la lesión y remarcado, bueno, ampliado, se puede ver un parásito, un trematodo, ¿vale? Con huevos también en la zona de inflamación y necrosis de ese parénquima encefálico, ¿no? Obviamente la morfología del parásito ya era muy indicativa de nasitrema, pero recurrimos a la patología molecular para determinar que se trataba de nasitrema delphini, ¿vale? En este caso una localización que no es la típica, o por lo menos no es frecuente, produciendo una lesión tan localizada pero con una gravedad muy manifiesta. Y bueno, ya por último este caso, ¿vale? Otro delfín moteado, moderado, podríamos decir tirando a pobre. Fíjense lo que les decía de la parasitación, ¿vale?
Es verdad que la presentación es frecuente o podemos verlo, pero en este caso era bastante marcada. Ya nos podía indicar que bueno, ese animal arrastraba algún proceso, ¿no? Rápidamente, sobre todo en cavidad torácica, observamos los ganglios linfáticos de la zona, este es el pulmón, ¿vale? Muy aumentados de tamaño, presentaban la linfadenomegalia muy marcada, incluso ganglios no solo ese, sino los accesorios, ¿vale? Con un aspecto muy blanquecino al corte, muy grandes. Y bueno, rápidamente se observó la lesión principal, en este caso, fíjense, esto es la laringe, nada más abrir la tráquea, una masa que ocluía prácticamente la totalidad de la luz, con un aspecto también necrótico, purulento, realmente un mal aspecto. Bueno, aquí lo pueden ver más en detalle, incluso el resto de la mucosa también se veía afectada, no con esa coloración blanquecina, sino ya más marronácea, un poco más edematosa, también afectada. Y bueno, y a nivel histológico se observó dentro de la inflamación, pues hifas micóticas intralesionales, ¿vale? Que eran realmente las causantes de esa lesión a nivel pulmonar. Bueno, como siempre, bueno, se recurrió a la patología molecular para poder confirmar que se trataba de un hongo del orden de los mucorales, Rhizopus oryzae, que bueno, también se considera que puede ser un patógeno oportunista, donde puede haber una infección, un proceso inmunosupresor secundario, pero en este caso por lo menos fue negativo a morbillivirus, con lo cual bueno, habría que indagar en otras causas responsables de esa inmunosupresión, si fuese el caso, claro. Y este es el último caso que les presento. He intentado abarcar un poco virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿vale? Lo más representativo. Pues nada, muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Ahora? Tenía truco. Gracias, Eva. Estamos 15 minutos fuera de tiempo, pero aprovechamos un ratito todavía si quieren para alguien tiene alguna pregunta, intervención, duda. Tanto a Eva como a mí, como a cualquiera de la sala. Si quieren preguntarse entre ustedes también. Sí. Eva, esos últimos casos que hablas de micosis, Sí. en principio ¿serían primarias o secundarios? No le oigo. Si las micosis serían secundarias a un proceso es lo que está descrito. de Se supone que ese hongo en concreto es oportunista y se produce lesiones en caso de personas o animales que estén inmunosuprimidos. Pero en este caso, por lo menos, morbillivirus, que suele ser lo más frecuente, o sea, se testó y fue negativo, pero claro, no hay que descartar otras causas. Siempre pensamos en morbillivirus, pero realmente puede haber otras causas que estén produciendo. ¿Y toxicológicamente? No lo hemos mirado, no. ¿No lo chequearon o cómo que no contaste No, nada? no lo hemos mirado todavía, no lo hemos ¿no lo has chequeado. mirado? No. Porque también podría ser una Sí, claro, causa hay de que, inmunosupresión. sí. Hay que indagar un poco ahí a ver. Sí. Si los estudios toxicológicos los vamos haciendo a medida que vamos pudiendo, ¿no? Sí. Sobre todo por cuestiones financieras.